Bueno, Romanos capítulo 3, vamos a exponer en esta noche el propósito de la ley o qué hace la ley. Romanos capítulo 3, 19 al 20. Antes de leer los versículos, quiero solamente recordar lo siguiente. Desde el versículo 9 del capítulo 3 hasta el versículo 20 o hasta el 18, hemos analizado algunos puntos y es lo que quiero recordar. Del versículo 9 al 12, analizamos algunas semanas atrás lo que tiene que ver con la condición de pecado del hombre. El segundo punto fue del verso 13 al 14, las palabras de pecado del hombre, las conversaciones del hombre, los diálogos del ser humano caído, obviamente. Y la semana pasada, del verso 15 al 18, analizamos lo que es la conducta del hombre pecador. Y hoy corresponde el cuarto punto de esta sección, que es lo que Pablo va a terminar esta idea hoy día, del 19 al 20, que tiene que ver con la condenación de pecado. Es decir, por haber violado la ley de Dios, todo el mundo está bajo el juicio de Dios, bajo la condenación de Dios. Y de ahí es que vamos a responder esta pregunta: ¿qué hace la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Por tanto, los versículos 19 y 20, hermanos, en virtud de lo anterior, es la implicación de todo lo que Pablo dijo, de todo lo que Pablo introduce del verso 9 al verso 18, y es lo que va a explicar a continuación del versículo 19 al 20. Podríamos decir también que es la aplicación que hace Pablo de toda la realidad triste, complicada del ser humano, extrema del ser humano, y a continuación va a aplicarlo a través de una óptica interesante. Y como dije antes de orar, hermanos, por favor, pongamos atención. Me interesa mucho que podamos comprender esto, porque cuando nosotros evangelizamos, esto es lo que tenemos que recordar, o una de las cosas que tenemos que recordar es esto precisamente, lo que hemos venido enseñando hace algunas semanas atrás y desde luego lo que vamos a ver el día de hoy. Leo entonces el pasaje 19 y 20, dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Primera pregunta inicial: ¿cuántas veces en los dos textos aparece la palabra ley? ¿Cuántas veces aparece? 4 veces. 4 veces aparece la palabra ley, y eso ya es interesante. Pablo dice, pero sabemos. Podríamos leer, ahora bien, sabemos. ¿Qué significa sabemos aquí? Es una palabrita griega oída que significa un conocimiento que es cierto, un conocimiento que es completo. En otras palabras, Pablo está diciendo, ahora bien, tenemos este conocimiento, tenemos esta certeza completa que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo pecado. ¿Qué es entonces lo que Pablo sabe con certeza? ¿Qué es entonces lo que Pablo conoce de manera completa, con una convicción, con una certeza? Que todo lo que la ley dice, ese es su conocimiento, esa es su certeza, que todo lo que la ley dice, lo dice ¿a quiénes? A los que están bajo la ley. Y aquí es interesante también señalar lo siguiente. Pablo dice, tengo esta certeza, tengo este conocimiento completo, que todo lo que la ley dice, ese primer verbo decir, tiene que ver con el contenido de la ley. Porque es la ley lo que lo dice. Por tanto, asumimos que es el contenido de la ley, después Pablo dice, lo dice, y ese verbo decir tiene que ver con la expresión, con el hablar lo que la ley dice, el contenido de la ley.
¿A quién lo dice? A los que están bajo la ley. El propósito de esto entonces son dos cosas, segunda parte del texto. Para que toda boca se cierre, número 1. Número 2, y todo el mundo, noten esa expresión, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por lo tanto, vamos a ir por parte. Retrocedamos por favor al capítulo 2 de Romanos, versículo 17, para entender qué quiere decir Pablo aquí cuando usa la palabra ley. Es decir, Pablo tiene esta certeza de que todo lo que dice la ley, todo el contenido de la ley, lo dice o lo expresa a los que están bajo la ley. Recordemos este pasaje. Pablo dice en Romanos 2:17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas ¿en qué? En la ley. Y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Aquí Pablo está especificando la ley. ¿Qué saca aquí de la ley? Es decir, del decálogo. No robarás, decía el decálogo, ¿no? Bueno, Pablo aquí entonces puntualiza la ley, se focaliza en un sentido directo con el decálogo. Por eso sigue diciendo verso 22, tú que dices que no se adulterar, adulteras, otro mandamiento del decálogo. Tú que abominas de los ídolos, otro mandamiento del decálogo, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, ¿cuál ley? Bueno, la que Pablo señaló de manera puntual aquí. Con infracción de la ley deshonras a Dios. Bueno, entonces aquí podemos ir entendiendo, hermanos, que todo lo que la ley dice, partiendo como base con el decálogo, con los mandamientos, con lo que Moisés escribió allí en el Pentateuco, y en el sentido más amplio también podemos aplicarlo a todo el Antiguo Testamento. Pablo entonces dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ahora surge una pregunta, ¿quiénes están bajo la ley? Bueno, Pablo aquí puntualiza o señala de manera preponderante a los judíos en el verso 17. Tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Pero no solo el judío, hermanos, está bajo la ley. ¿Por qué razón? Porque noten lo que dice el versículo 15, o 14, perdón, 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, es decir, los gentiles, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué razón? Por lo que dice el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por tanto, podemos decir lo siguiente, hermanos. Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. De manera prioritaria, los judíos están bajo la ley sin lugar a dudas. Los judíos recibieron en sus manos la ley escrita. Ellos están bajo la ley. Pero un segundo aspecto de estar bajo la ley son los gentiles. ¿Por qué razón? Porque los gentiles recibieron la obra de la ley escrita en sus corazones, que se llama la conciencia. Por tanto, de manera directa, los judíos recibieron la ley, en ese aspecto están bajo la ley, pero los gentiles recibieron en sus corazones la obra de la ley, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, Pablo, ¿qué hace aquí? Se enfoca primeramente en los judíos como muestra de todo lo demás. Por eso Pablo después dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo. ¿Por qué todo el mundo? Porque de una u otra manera, tanto el judío como el gentil están bajo la ley de Dios.
El judío la recibe de manera directa en sus manos, escrita con el dedo de Dios, como dice Éxodo, pero los gentiles reciben la obra de la ley escrita en sus corazones. Como eso ya lo explicamos, no voy a ahondar mucho en eso. Ahora bien, me acuerdo, hermanos, como lo dije recién, Dios o Pablo utiliza a los judíos, pero finalmente para representar en ellos también que todos están bajo pecado. Recuerdo una vez, creo que lo conté aquí, en uno de un diplomado que hice en la universidad, escribimos un libro con mis compañeros de esa generación y yo tuve que abarcar el área de la salud. Entonces escribí un par de cosas y eso se integró a un libro. Ese libro hoy día está en la Universidad Austral. Entonces yo me enfoqué en algunas cosas y dentro de eso tenía que sacar una muestra, por una cuestión histórica, de un lago. Entonces saco una muestra en un tubito, en un frasco, saco una muestra de agua y la llevo. El profesor a mí no me pidió sacar todo el agua del lago, ¿cierto? ¿Qué bastaba para que él pudiese entender, o después cuando se leyera el libro, qué era suficiente entender para comprender que todo el lago está contaminado? Sacar solo una muestra. La muestra representa la totalidad del lago, la totalidad del agua. Esa es más o menos la misma idea. Pablo presenta primeramente al judío, pero el judío simplemente es una muestra que representa la pecaminosidad y la violación de la ley de los gentiles también. Bueno, entonces, todo lo que la ley dice, todo lo que el decálogo, la ley como tal, el Pentateuco, el escrito de Moisés y en alcance todo el Antiguo Testamento, lo dice a los que están bajo la ley. Ahora, ¿qué quiere decir estar bajo la ley? Que es importante también responder esto. Lo dice a los que están bajo la ley. Alguien que está bajo la ley es una persona que pretende, a través de su buen actuar, ser acepto, ser agradable a Dios. El problema es que ninguna persona, ninguna, puede cumplir lo que demanda la ley de manera perfecta siempre. Ese es el grave y triste y extremo problema del ser humano. Por otro lado, estar bajo la ley es estar bajo la sanción autoritativa de la ley que exige lo que el pecador no puede cumplir. La obediencia perfecta. Solo hubo una persona en el planeta Tierra que fue perfecto siempre. Nunca pecó en una palabra, en un pensamiento, en una acción, en alguna conducta. ¿Cómo se llama él? Jesucristo el Señor. Todos los demás, los que estamos aquí, por más cara de bueno que pongas, eres un violador de la ley, constante, permanentemente. Incluido yo, obviamente. Ahora bien, una vez que Pablo dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, lo hace con dos propósitos, Pablo, esta primera afirmación. ¿Cuáles son esos dos propósitos? Lo siguiente. Número 1, para que toda boca se cierre. Qué interesante. Segundo, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Primer propósito entonces de la afirmación de Pablo, primera parte del verso 19, para cerrar la boca de todos los seres humanos, incluido los judíos que se creían algo porque tenían la ley, incluido los judíos moralistas que por ser descendiente de Abraham creían que tenían algo especial. Bueno, dejemos tranquilo un poco al judío, incluido también el gentil.
ese que va a misa todos los días domingos, ese que hace todos los rituales en la iglesia, ese que aparente y externamente cumple con todos los sacramentos, incluido eso, esa persona, para que se calle, para que cierre la boca y entienda que es un miserable pecador. Ese es el propósito de mencionar la afirmación de Pablo. Pablo dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y esta expresión es una figura que se tomó del proceso judicial. La boca cerrada. No tiene nada que decir el hombre. Para que ningún hombre se autojustifique. Es que, Señor, mira mis buenas obras. Es que, mira, Señor, yo ayudé a una abuelita. Mira, Señor, yo di esto para un asilo de ancianos. Mira, Señor, yo ayudo a los pobres constantemente. Cállate, dice Dios. Imagínate cómo se ataca el ego aquí de la gente religiosa. Imagínate, hermano, cómo se apunta, cómo se confronta aquí el ego de ese que se cree algo. Cállate, le dice Dios. Eres un miserable pecador. Hoy día va a ser muy fuerte el tema, pero ¿saben para qué? Acuérdense. La idea es dejar sin aire al ser humano. ¿Para qué? Para que diga entonces, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago? ¿Cómo me salvo? Cristo, la cruz, la cruz, la cruz. Ese es el propósito, hermanos. Dejarnos sin habla hoy día. Dejarnos mudos. No somos nada. Somos miserables pecadores porque violamos la ley continuamente. El hombre sabe que es culpable de la acusación. Lo sabe porque Dios le dio una conciencia, acuérdense. Dios, el juez justo, sabe todo, ve todo y es testigo de todo pecado, de todo delito, de toda violación de la ley que hayamos cometido. ¿Qué podemos decir? Nada, culpables. Estamos sin defensa. Tenemos que callar la boca. Miren esta expresión de Job, por favor, Job 40. Aunque Job aquí lo manifiesta desde otra óptica, quiero simplemente destacar la idea. En Job 40, versículo del 1 al 4, miren ustedes, Job 41 dice así: además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Bueno, la respuesta es no, ¿cierto? ¿Cómo vamos a contender con Dios, hermanos? Oye, Dios, mira, yo soy algo, mira, hay que abrir la puerta del cielo porque, repito, ese no es el contexto, estoy hablando de Romanos. ¿Por qué crees tú, Dios, que no me vas a dejar entrar si yo soy hijo de Abraham? Podría decir un judío. Bueno, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Miren lo que respondió Job ahora a Jehová. ¿Qué dijo Job? Lo siguiente: he aquí que soy vil. He aquí que yo soy vil. A ver, Job, espérate un poco. En Job capítulo 1 dice que tú eres temeroso, Job, que tú eres justo, Job, que tú eres un buen hombre, Job. Ahora Job dice, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé, Jehová de los cielos? ¿Qué te diré? Escuchen ahora la expresión. Mi mano pongo sobre mi boca. ¿Sabes lo que, parafraseado un buen chileno? Mejor me tapo, me callo. Esa es la idea del pecador culpable. Como está bajo la ley, Pablo dice, para que toda boca se cierre. La evidencia de Pablo anteriormente es tan contundente que ¿qué va a decir el hombre? Imagínate si tú todavía estuvieses en este grupo, ¿qué le vas a decir a Dios? A ver, ¿que está mintiendo de lo que dice de ti?
¿Te atreverías a decirle a Dios, Dios, estás equivocado? Yo sí te he buscado, yo sí te conozco, yo sí tengo temor de Dios, que es lo que está apuntando Pablo anteriormente. Yo sí te entiendo. ¿Te atreverías a hacer eso? Considerando que tus obras de justicia son como trapos de inmundicia. Eres un muerto, eres un cadáver espiritualmente. Entonces, el argumento del juez o de Pablo como abogado es tan contundente que lo único que puede hacer el ser humano es callarse y admitir su culpabilidad y admitir que ha violado la ley y admitir que si no es por algún Salvador, su destino será el infierno eterno. Para que toda boca se cierre. Número 2. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo. Sea judío o gentil, no importa. Este es el resultado, hermanos, de lo que provoca la ley de Dios y al mismo tiempo la pecaminosidad del hombre. Escuchen, otra versión dice esto. Para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios, así como un criminal culpable, que no tiene manera, no tiene forma de evidenciar lo contrario, culpable, bajo justicia a Dios, literalmente. El hombre, hermanos, el ser humano es deudor ante Dios y no tiene con qué pagar. Por tanto, pena de muerte. Por tanto, muerte eterna. Por tanto, condenación eterna. Por tanto, infierno. Porque ha violado a un Dios santo, ha violado a un Dios eterno, es deudor eternamente. Cuando tenemos una deuda, una buena o una necesaria deuda, mejor dicho, una necesaria deuda, 6 cuotas, 12 cuotas, qué bueno cuando voy en la 10ª, ¿verdad? ¿Por qué qué bueno? Bueno, porque me quedan 2, voy en la 11, 12, qué bueno, terminó la deuda. La deuda del pecado no es 6 cuotas, no es 12 cuotas. La deuda de haber violado la ley de Dios es eterna. Por eso es que no se puede pagar por nosotros. Violamos a un Dios eterno, ofendimos a un Dios eterno. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Pecado, condenación, infierno, juicio eterno. Ese es el carácter de Dios. No puede ser de otra forma. Pero el hombre podría excusarse, repito, porque el hombre es tan terco, es tan soberbio de todavía creer ante toda esta contundencia de Pablo, todavía seguir creyendo que tiene algo de bueno. Y podría excusarse, pero Señor, ¿y qué pasa con lo bueno que he hecho? ¿Qué pasa con...? Porque este es otro dicho que he escuchado en algunos diálogos. Pon una balanza. Yo creo que el Señor va a poner en la balanza lo bueno, y si lo bueno pesa más que lo malo, entonces me podría dejar entrar al cielo. Alguien podría decir eso. Y eso es insostenible. ¿Por qué? Porque no hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. El ser humano no entiende que su problemática está en el interior. Ahí están las tinieblas, ahí está la oscuridad, ahí está el problema real del ser humano. Tú te puedes lavar muy bien las manos o creer que te las lavas muy bien. Al minuto, expone tus manos a un microscopio y te vas a dar cuenta que siguen sucias. Y más sucias de lo que tú crees. Así es el ser humano. Se lava por fuera con un par de misas el día domingo. Cree que se lava por fuera con un par de cumplimiento de sacramentos. Así es el religioso. Se lava por fuera limpiando un poco la conciencia, haciendo un par de buenas obritas. El Señor pone el microscopio de su omnisciencia en su interior y ve gusanos, y ve pudredumbre, y ve
malicia y ve adulterio y ve fornicación y ve malicia. Eso es el ser humano. Por eso todo el mundo debe, en virtud de su condición pecaminosa, quedar bajo el juicio, bajo la condenación de Dios. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley, y esto, hermanos, hay que subrayarlo, hay que acentuar esto, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, nadie, dicho de otra forma, nadie será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dos enseñanzas importantes en este pasaje número 20. Número 1, las obras de la ley no salva a nadie. Primera enseñanza del texto 20. Segunda enseñanza, la ley tiene como propósito dar a conocer el pecado. Número 1, entonces, Pablo dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Por qué razón? Ya lo dije anteriormente, porque nadie, absolutamente nadie, puede cumplir la ley siempre de manera perfecta. Y como Dios es un Dios santo, justo, recto, demanda justicia perfecta. Y como yo no soy perfecto, no cumplo, no puedo satisfacer esas demandas en el carácter justo de Dios. Por lo tanto, esa vía, ese camino del cumplimiento de las obras no es viable, no es válido, no se puede, es imposible. Pero ahí están los religiosos, tratando de buscar obras, tratando de hacer cosas, tratando de cumplir sacramentos. No entienden que nadie será justificado por las obras de la ley, insisto, porque nadie las puede cumplir. Ya dijimos cuando iniciamos esta nueva sección, David dijo, yo en el vientre de mi madre ya vengo infectado por el pecado. Desde la matriz el hombre miente, Salmo 55. El hombre es irremediablemente incapaz de cumplir la ley. ¿Cómo alguien podría ser justificado si tiene las características antes mencionadas, del verso 9 en adelante? Alguien podría decirme, yo, pastor, puedo ser justificado por las obras de la ley. Espérate un poquitito, escúchame. Tú no eres justo, no entiendes, no buscas a Dios, estás desviado, eres inútil, no haces lo bueno, eres sepulcro abierto, tu lengua engaña, bla, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, dime ahora, ¿te puedes justificar por cumplir la ley? Si esa es tu condición delante de Dios. Le voy a dar más argumentos, hermanos, de la condición del hombre. Vamos rápidamente a Jeremías 17, por favor. Antes de seguir desarrollando el verso 20. Jeremías 17, un conocido pasaje, solo quiero enfocarme en dos palabritas aquí del texto para dar más argumentos, hermanos, muy contundentes de la condición del ser humano y de la imposibilidad absoluta que tiene de agradar o de salvarse a sí mismo. Jeremías 17:9 dice así, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? La palabra engañoso aquí, akov en el hebreo, significa torcido, manchado. ¿Se acuerdan ustedes de Jacob o Jacob? Viene de una raíz que significa suplantador, engañador. Por eso Jacob. El corazón del hombre está torcido, el corazón del hombre está manchado. Segunda palabrita, segundo adjetivo, perverso.
Anaj o anach significa débil, enfermo, incurable. Leámoslo de nuevo. Torcido, chueco podríamos decir, manchado es el corazón del hombre y enfermo e incurable. Y Pablo dice, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. ¿Por qué, pastor? Te estoy diciendo, el corazón del hombre está manchado, incurable, enfermo, débil, frágil, torcido, chueco. Esto lo estamos agregando a todo lo que Pablo dice en Romanos 3:9. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué implica que el corazón del hombre esté así? ¿En qué se manifiesta esto en la vida, en el resto de la vida del hombre? Bueno, tres cositas rápidamente. Hermanos, vamos a Ezequiel, por favor, al ladito de Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, capítulo 11. Repito, tres cosas breves, hermanos, a mencionar como resultado de la condición del hombre. Su corazón es engañoso, perverso, torcido, enfermo, incurable. En primer lugar, el corazón del hombre está endurecido, está encallecido de manera muy, muy fuerte. ¿Qué dice Ezequiel 11, 19 y 20? Lo siguiente: y les daré un corazón. Alguien podría preguntar, a ver, Señor, o Ezequiel, ¿por qué Dios tendrá que darle un corazón? Lo contesta a continuación: y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y escuchen ahora, y quitaré el corazón ¿de qué? De piedra. ¿Qué quiere decir eso? Y quitaré el corazón duro, el corazón insensible. ¿Por qué es duro? ¿Por qué es insensible? Porque está chueco, porque está torcido, porque es un corazón incurable. Quitaré ese corazón de piedra duro, insensible, de en medio de su carne, y escuchen, y les daré un corazón de carne, dócil, fácil de someter. Un corazón dispuesto a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque la piedra impide, por la dureza, por la insensibilidad, someterse a Dios. Todos los que estamos aquí, o no sé si todos, pero la mayoría, teníamos este corazón duro de piedra. Dios en su gracia hace la cirugía, mete su mano de gracia simbólicamente dentro nuestro, saca ese corazón de hierro, podríamos decir, y nos cambia por un corazón dócil, un corazón de carne. Por eso hoy día nos queremos someter a Él. Queremos amar la obediencia a Él, porque tenemos un corazón nuevo, tenemos una nueva orientación de vida. Porque el corazón para un judío era todo lo interior que orientaba el resto de la vida. Por eso dice Marcos 7:21 que del corazón del hombre, del interior del hombre, ¿salen qué? Los malos pensamientos, los adulterios, etcétera, etcétera. ¿Por qué, pastor? Ya te dije, porque el corazón del hombre es engañoso, perverso. En segundo lugar, por esta condición pecadora del hombre, su corazón, la mente está enceguecida. Segunda a los Corintios 4, versículos 3 y 4. Aquí hay una palabrita muy interesante, hermanos. Y tenemos que ir sumando todo lo que Pablo, todo lo que Jeremías, ahora todo lo que Pablo nuevamente dice, todo lo que Ezequiel dice, para finalmente llegar a una conclusión y entender quién es el ser humano delante de Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 4:3? En los cuales el Dios de este siglo, escuchen ahora ese verbo, cegó, ¿qué cosa?
el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cómo está el entendimiento de los incrédulos? Enceguecido. El Dios de este mundo cegó su entendimiento está oscurecido, no pueden entender. Efesios capítulo 4, 17. Efesios 4, 17 y 18. Aquí Pablo utiliza otro adjetivo, pero para acentuar la misma idea, de tal manera que la iglesia en Éfeso pudiese también entender. Dice Efesios 4, 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Escuchen cómo andan ahora esta gente. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Escuchen ahora qué curioso, por la dureza de su corazón. Ezequiel dice, les daré un corazón nuevo, porque tienen uno de piedra, duro, insensible. Aquí ahora vemos una mente enceguecida, oscurecida. ¿Por qué? Por el pecado, por la dureza de su corazón. Juan capítulo 8. El corazón del hombre está duro como piedra, la mente del hombre está enceguecida, obscurecida como en un túnel. Otro pasaje para confirmar esto es Juan 8, 43, 44. Cristo aquí les hace una pregunta. Tomémoslo del 42. Juan 8, 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. 43. Mire la pregunta que Cristo le hace a estos judíos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no comprenden lo que les digo? Ahora responde, porque no podéis escuchar mi palabra. A ver, Señor, explícanos. ¿Esta era gente sorda acaso? ¿No fue a la escuela? ¿No entendía? No podían entender el lenguaje por lo que hemos venido señalando, porque su mente estaba enceguecida por el pecado, estaba oscurecida su mente. Partimos primero por el interior. Su corazón estaba como piedra, su mente enceguecida, oscurecida. Por eso no podían entender lo que Cristo les decía. Por eso dice 1 Corintios 2:14, un pasaje conocido. El hombre natural, el hombre sin el Espíritu Santo, no puede entender, no puede discernir las cosas que se han de discernir solamente de manera espiritual. Y por último, hermanos, para cerrar esta idea, la voluntad del hombre, ¿saben cómo está? Esclavizada totalmente. Segunda Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Segunda Timoteo 2, 25 y 26. Aquí está hablando del siervo del Señor, cómo debe ser. Versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escuchen ahora, 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Toda la gente incrédula que nos rodea tienen un lazo simbólicamente. ¿Quién tiene el lazo sobre ellos? El diablo. Por esta razón es que por el lazo que tienen sobre ellos, ellos están a voluntad del diablo. Todo el mundo, dice la primera carta de Juan, está bajo el maligno.
Voluntad esclavizada. Hay un lazo y es del diablo, repito, porque la voluntad del hombre incrédulo está cautiva de la voluntad de Satanás. Romanos 8. Nos vamos a adelantar un par de capítulos, ya vamos a llegar ahí para explicarlo más en detalle. Por esta razón, hermanos, como la voluntad del hombre está esclavizada, noten estas expresiones del apóstol aquí en Romanos 8, versículos 7 y 8. Romanos 8, 7. Escuchen, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aquí está hablando los que viven en la carne y el espíritu. Los que viven en la carne, gente incrédula, gente no regenerada. Los que viven en el espíritu es gente convertida. Bueno, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Escuchen ahora lo importante de esta expresión, de esta afirmación de Pablo. Escuchen, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Qué agrega ahora? Ni tampoco pueden. Es una imposibilidad. No pueden. Primero, no quieren. Segundo, no pueden. Verso 8. Y los que viven según la carne, escuchen ahora, no pueden agradar a Dios. Y mis santitos, pastor, y mis misas, pastor, y mis rituales, pastor, no sirven para agradar a Dios. Porque se hacen fuera de la justicia de Cristo, se hacen con una justicia propia, se hacen bajo la no regeneración del incrédulo. Esa persona que hace ese tipo de religiosidad o de moralidad supuestamente, lo hacen todavía teniendo un corazón duro, una mente enceguecida y una voluntad esclavizada, que es lo que se llama la depravación total. El hombre incapaz absolutamente de agradar a Dios o de colaborar con su salvación. No puede, hermanos, no puede. Cuando uno entiende estas cosas, cuando uno comienza a meditar, mayor profundidad de gratitud hay ahora, Señor, si yo tenía un corazón de piedra, si tenía mi mente oscurecida, si mi voluntad estaba totalmente a disposición de Satanás. Señor, bendita gracia tuya que me salvaste. Porque como lo hemos dicho un sinnúmero de veces, yo no soy mejor que el incrédulo que todavía no es salvo. Tú no eres mejor tampoco ni superior a la gente o familia o amigos que todavía no conocen al Señor. No eres mejor, eres igual de miserable pecador. Pero la pregunta es ¿por qué el Señor a ti te salvó? La respuesta siempre es la misma. Gracia. No hay más. Gracia bendita. No hay nada más. No hay nada más que agregar a la gracia. Es un regalo, es una dádiva que desciende del cielo. Por esta razón el Hijo de Dios tiene que hacer libre a la gente. Juan 8:31 en adelante, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres de un corazón duro, de una mente enceguecida y de una voluntad esclavizada. Pablo dijo, regresamos a Romanos 3, Pablo dijo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, ninguna carne, dice literalmente, será justificada. Ya dije, ¿qué significa las obras de la ley? Bueno, son las obras del esfuerzo humano. Son las obras que el ser humano trata de hacer en su propia justicia. Al tratar de obedecer la ley moral de Dios o la ley de Dios y alcanzar la justicia de Dios, pero obviamente no puede hacerlo. Aunque externamente muestre ciertos rasgos de religiosidad, aunque externamente vaya y realice ciertas liturgias, pero no puede agradar a Dios. No quiere servir a Dios, no puede, no entiende, su corazón está duro. No entiende las cosas que son del Espíritu, porque no tiene el Espíritu Santo. Ningún ser humano será justificado delante de Él. Recordamos que la justificación, hermanos, es una obra de Dios.
sacado esto del ámbito también judicial. Es una obra de Dios en virtud de la cual Dios declara, Dios establece que ese hombre pecador que está dentro de este grupo se declara sin culpa. ¿Por qué? Porque fuera su propia justicia y ahora recibe la justicia de Cristo. ¿Cuál es la consecuencia de aquello? Justificado, declarado sin culpa. ¿Eres un pecador? Sí, pero como has creído, la justicia de Cristo se te imputa a ti, se te pasa a tu cuenta. Bueno, eso no es por las obras de la ley, porque nadie puede cumplir la ley de Dios. Nadie puede hacer obras, por muy externamente parezcan buenas, nadie puede hacer esto. Gálatas 2, por favor, vamos rápidamente. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Eso lo vamos a ver el otro fin de semana. Nosotros también hemos creído, dice Pablo, en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Capítulo 3 al ladito de Gálatas, versículo 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, escuchen ahora, toda esta gente religiosa, toda esta gente que se cree algo, toda esta gente que va a misa, toda esta gente que va y participa de liturgias en cualquier religión, etcétera, escuchen esto. Todos los que dependen de las obras de la ley, es decir, del esfuerzo por cumplir cosas externas, cosas rituales, están bajo maldición. Todo aquel que piensa, hermano, toda aquella persona que cree que por sus buenas obras, por un santito, por una imagen, por una liturgia, por un sacramento, voy a ser justificado delante de Dios, Dios dice, esa persona es maldita. Está bajo maldición. Qué potente, ¿no? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Se me viene a la mente inmediatamente Santiago 2:10. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Consecuencia, maldito. Porque no permanece en esa justicia siempre. La ley no puede justificar. Regresamos a Romanos 3. Segundo punto aquí del verso 20, porque por medio de la ley, aquí está el propósito, lo que hace la ley es el conocimiento del pecado. La ley resalta el pecado. La ley subraya el pecado y en consecuencia lo condena. Por eso anteriormente dijo Pablo, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley te muestra lo incapaz que eres para cumplirla. Y esto al mismo tiempo demuestra cuán pecaminoso eres. La ley es como una antorcha que alumbra una habitación y cuando alumbra la habitación te das cuenta de todo el moho que hay, de todos los hongos que hay, toda la suciedad que hay. Si no prendiste la antorcha o la luz, no te diste cuenta de eso. Cuando comienza a exponerse la ley, y Dios nos dice, mira Adiel, mira Jorge, mira Juan, esto dice mi ley. ¿La has cumplido? ¿Siempre? ¿Todos los días? El pasaje que leyó el hermano Juan Carlos, Romanos 7:7, por favor.
Romanos 7:7. Para todos aquellos que pudieron haber puesto en duda la ley de Dios, porque si la ley nos condena, entonces nos sirve, es mala la ley. No, Pablo dice ahora, Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero Pablo dice, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Cuando la gente supo de manera escrita que la codicia era pecado, cuando el decálogo decía no codiciarás. Escuchen, la ley expone el fracaso, la imperfección y el pecado del hombre. La ley no muestra compasión, flexibilidad o misericordia. ¿La cumples o no la cumples? La ley obliga al hombre a reconocer su condición y su necesidad de rescate, pero no ofrece una salida para salir de su condición de pecado. La ley solo te dice, eso eres tú, un pecador. Esto lo he dicho en otras ocasiones, la ley, puede ilustrarse como un espejo. Cuando tú te miras en un espejo, el espejo te muestra la suciedad que puedas tener. Pero el espejo no tiene el poder de lavarte. El espejo no tiene el poder de quitar la impureza. El espejo te lleva a otra cosa, ¿no es así? Se supone que al agua. El agua es la que te limpia. El agua es la que te lava. El espejo simplemente señaló. El espejo simplemente te mostró. El espejo simplemente probó lo sucio que estás. Eso es la ley. Otro ejemplo, cuando te vas a sacar una radiografía y los rayos X penetran allí tu cuerpo, esa radiografía el doctor te la muestra y te dice, aquí está la radiografía. Este es su problema. Tú no te pasas la radiografía por la pierna para que te sane la pierna, ¿verdad? La radiografía simplemente tiene un propósito. ¿Cuál es? La radiografía te muestra tu problema, pero la solución de tu problema no radica en la radiografía. La solución de tu problema de tu hueso radica en el trato del kinesiólogo, del doctor que te va a tratar. Eso hace la ley. Por eso dice Gálatas que la ley es nuestro ayo para guiarnos a Cristo. Por todas estas cosas, hermanos, el ser humano no puede salvarse a sí mismo. Necesita un Salvador. Y ese es nuestro bendito Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, es que es fundamental cuando predicamos el Evangelio usar la ley. ¿Por qué es necesario mostrar la ley? Porque para tener la cura de algo, primero tenemos que saber qué tenemos que curar. Y como la ley diagnostica de una manera indudable, de una manera clara, tu situación delante de Dios, y cuando a mí me dicen, Adiel, eres un pecador, no buscas a Dios, eres un sepulcro, eres inútil, no buscas a Dios, no tienes temor de Dios. ¡Wow! Eso soy yo, sí, porque has violado la ley de Dios. ¿Y qué puedo hacer? Ya vamos a llegar a eso pronto. ¿Cuál ha sido uno de los grandes errores hoy día en la evangelización contemporánea? Imagínate, todo lo que hemos visto, hermanos, por favor entendamos esto claramente. Todo lo que hemos visto de la condición del hombre, y viene alguien a evangelizarte y te dice, ¿tú sabías que Dios te ama mucho y que tiene un plan tan lindo para ti? ¿De dónde sacan eso, por favor? Pablo dice, esto es lo que hay que hacer. ¿Han entendido lo que Pablo ha venido haciendo capítulo 1, 2 y 3? ¿Se han dado cuenta cómo le da Pablo a la condición del hombre?
para dejarlo tan sin aire al hombre que el hombre llega y dice, ya no puedo respirar, ¿qué puedo hacer? Pero aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado para todo aquel que cree. Eso lo vamos a ver la otra semana. Hay que usar la ley, hermanos. Hay que decirle a los hombres que han violado la ley de Dios cuán culpables son, pero siempre con amor, hermanos. No con eso, vamos a cortarle la cabeza al pobre que se vaya al infierno nomás, eres un pecador. Y siempre hay que hacerlo con mansedumbre, con amor, esperando que el Señor en su gracia pueda socorrerlos y darle la salvación, arrepentirse ellos desde luego. La ley produce todo esto. Por eso, Juan Bunyan, el autor del libro que citó parte del hermano Juan Carlos, él dijo lo siguiente: el hombre que no conoce la naturaleza de la ley no puede conocer la naturaleza de su pecado. Spurgeon dijo lo siguiente: no creo que ningún hombre predique el evangelio si no predica la ley. La ley es la aguja y tú no puedes tejer el hilo de seda del evangelio a través del corazón humano a menos que primero uses la aguja de la ley que te haga camino por ti. Martín Lutero dijo: cuando el hombre es humillado por la ley y llevado al conocimiento de sí mismo, entonces sigue el arrepentimiento verdadero, porque el arrepentimiento verdadero comienza con el temor y el juicio de Dios y se ve a sí mismo como un pecador tan grande que no puede encontrar la manera de ser librado de sus pecados por su propia fuerza, esfuerzo y obras. La ley muestra nuestra condición de pecado y nos condena, pero nunca puede hacernos entrar en una correcta relación con Dios. Abre la herida, pero no la sana. Fin de la cita. Bunyan, Spurgeon, Lutero, Whitefield, Lloyd Jones, etcétera, etcétera, enseñaron lo que precisamente Pablo enseñó el año 56, 58, que fue cuando escribió su carta a los romanos. La ley de Dios. Todos están bajo pecado, todos son culpables, todos tienen que cerrar la boca y todos tienen que quedar bajo el juicio de Dios. A pesar de lo enseñado, hermanos, por Pablo, ¿cuánta gente hoy día sigue pensando, ¿qué debo hacer? ¿Qué buenas obras tengo que hacer? ¿Qué liturgias debo de cumplir? ¿Qué sacramentos debo de hacer? ¿Qué cosas debo de participar? ¿En qué culto debo de ir? ¿Qué religión es la verdadera? Todavía la gente sigue preguntando, y quiero terminar con esto. En la Biblia, en el Nuevo Testamento prácticamente, hay dos preguntas: ¿qué haré? Y rápidamente, en 5 minutos, voy a tratar de explicar brevemente las dos para extraer una conclusión final. Lucas 18. Lucas 18. Repito, la gente hoy día sigue preguntando o pensando, ¿qué debo hacer? ¿Qué obras debo cumplir? Dice Lucas 18, el joven rico. Lucas 18, 18 dice así: un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno. Escuche la pregunta de este joven rico. ¿Qué dice? ¿Qué haré? Dicho de otra forma, ¿qué obras, Señor, tengo que hacer para heredar la vida eterna? Sigamos leyendo. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. De hecho, este joven ni siquiera sabía bien quién era este Cristo a quien acudió. 20. Escuchen ahora, los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Noten, el Señor aquí está usando la ley. Atención. Verso 21. Él dijo, el joven, miren qué osado este joven. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, esta osadía de este joven, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. ¿En qué se resumen los 10 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
Sigamos leyendo. Ante la respuesta de Cristo, ¿qué hizo el joven? 23. Entonces él, el joven rico, oyendo esto, se puso muy triste. Porque era muy rico. Ah, su Dios era las riquezas. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Escuchen ahora. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Escuchen ahora la respuesta de Cristo. 27. Él les dijo, o sea, Cristo les responde: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué es imposible para los hombres? Salvarse a sí mismos, cumplir perfectamente la ley de Dios. Es imposible. No hay posibilidad alguna para un religioso que quiera entrar al cielo y tener otros dioses, violar la ley de Dios en cualquier punto. Es imposible eso para los hombres, pero para Dios es posible. ¿Por qué? Porque Dios utiliza otra vía de salvación: la fe, no el cumplimiento de las obras. Entonces aquí tenemos por un lado, una pregunta: ¿qué haré? Pero aquí no hubo salvación, porque fue una pregunta mal enfocada. Habían otros intereses en el corazón de este joven que preguntó: ¿qué haré? Para terminar, Hechos 2. La segunda pregunta interesante, Hechos capítulo 2. En su discurso aquí, o en su predicación, el apóstol Pedro confronta fuertemente a los judíos. Hechos 2:36. Él dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ustedes mataron al Mesías. ¿Qué decía la ley? ¿No matarás? Aquí Pedro está usando la ley también. ¿Qué usó Cristo con el joven rico? La ley. Vosotros crucificasteis. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Miren, hermanos, eso que les dijo Pedro, esta confrontación de Pedro a estos judíos, caló tan profundamente a su corazón que sucedió algo. Verso 37. Al oír esto, ¿qué es esto? Que habían crucificado ellos al Señor, se compungieron de corazón. Eso significa que su corazón fue atravesado, su corazón fue perforado por esa verdad, que habían crucificado al Mesías. Su corazón, se compungieron de corazón. Y miren, hermanos, una vez que fueron confrontados con esta verdad, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué preguntó el joven rico? ¿Qué haré, Señor, para obtener la vida eterna? Estos ahora, en otro contexto, le dicen a los apóstoles: nosotros crucificamos al Señor, ¿qué haremos? El corazón fue perforado, el corazón fue herido positivamente. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, no como el joven rico, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El joven rico no estuvo dispuesto a darle el primer lugar al Señor como su Dios. Para él fue lo más importante sus riquezas. Estos hombres respondieron de otra forma. El que haremos de estos es un que haremos con dos ingredientes: fe y arrepentimiento.
Una vez que se dieron cuenta cómo habían violado la ley de Dios, cómo habían crucificado al Señor, respondieron, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepiéntanse y crean en ese Jesucristo que crucificaron en una cruz. ¿Por qué? Porque nadie se va a justificar por hacer cosas. La justificación es solamente y exclusivamente por la fe en Jesucristo y en su obra redentora. Todas tus obras de inmundicia que haces, toda tu justicia que crees tener de bondad, no sirven para nada. Solo es inmundicia delante de Dios, contrastado con el santo Señor, sin pecado, recto, justo durante toda su vida. Estos que fueron salvos en Hechos 2, fueron salvos porque creyeron, repito, y reconocieron su propia injusticia, la dejaron a un lado y creyeron en el Mesías. Pablo deja claro entonces, hermanos, la condición del hombre. Pablo deja muy claro de manera contundente, con todos los argumentos que señaló, que el hombre es un mendigo, es un pobre hombre, su corazón duro, su mente enceguecida, no tiene nada que ofrecer a Dios más que su propio pecado. Por eso Mateo 5 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que reconocen que no tienen nada que ofrecer a Dios, que no tienen ningún mérito personal, que no tienen ninguna obra buena inherente. Somos simples mendigos que si nos damos cuenta de nuestra necesidad, clamamos a Dios, levantamos nuestras manos a Él y nuestro corazón y le decimos, Señor, he violado tu ley, te he ofendido durante toda mi vida. He violado tu ley, tú eres un Dios santo. Soy un pecador, pero Señor, perdóname. Necesito tu perdón, necesito arrepentirme, quiero creer en ti. Y el Señor en su gracia, ¿qué hace? Te perdona. Porque al que a mí viene, dice Él, yo no le echo fuera. Creo que está suficientemente preparado el terreno para que la próxima semana iniciemos esta nueva sección, donde Pablo ahora comienza a explicar de qué manera el ser humano puede ser salvo. Con esto no estoy diciendo que el Señor va a comenzar a salvar a partir de la otra semana, porque si ahora oye su voz, no endurezcas su corazón. Si ahora oyes su voz, no te endurezcas, porque el juicio viene. Y si no te arrepientes y no crees, ¿qué estás haciendo? Acumulando, almacenando juicio, ira para el día del juicio y de la ira de Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Ese es el mandamiento del Señor. Arrepiéntete. Donde quiera que estés, los que me ven por este canal, donde quiera que tú estés, cree en el Señor Jesucristo. Eres un pecador como todos nosotros, pero que la sangre de Cristo pueda lavar y limpiarte de todos tus pecados. Si hay alguna persona en esta noche aquí también, que el Señor en su gracia pueda salvarte, pero es tu responsabilidad creer y arrepentirte personalmente delante de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu preciosa palabra, por todas estas enseñanzas, Señor, que han colocado un fundamento muy fuerte, muy sólido para comprender, Señor, tu evangelio, para comenzar a entender, Señor, que no hay ninguna otra manera de ser salvos más que por la fe en Jesucristo y en su justicia, porque ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley.
Porque todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, para que todo ser humano calle la boca delante de ti y quede bajo el juicio de Dios, producto de su condición de pecado, ya que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Señor, tu ley es santa, es justa y buena, dice tu palabra. Precisamente por eso, porque manifiesta tu santidad y por otro lado manifiesta cuán pecador es el hombre. Y cuando la ley la usamos legítimamente, entonces la ley puede conducir al pecador a la salvación, puede conducir al religioso a la salvación en Cristo, puede conducir al moralista a caer rendido a los pies de ti, Señor, y dejar a un lado su justicia, echar al tarro de la basura su propia justicia y apropiarse y recibir tu justicia, por la cual entraremos al cielo, porque solo en esa justicia somos aceptos en el amado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias, Señor, porque nosotros aquí presentes en esta tarde hemos recibido esa justicia. Hemos echado a la basura nuestra propia justicia. Lo miserable que somos lo hemos reconocido por tu gracia. Y por eso hoy día, Señor, nos has adoptado como tus hijos. Nos has regalado tu Espíritu Santo como sello hasta el día de la redención de nuestro cuerpo, de la posesión adquirida. Nos has dado ese precioso Espíritu Santo por el cual podemos clamar, Abba Padre. Somos tus hijos. Somos tus hijos. Tú eres nuestro buen Padre. Y tú eres nuestro amante Salvador, que abrió sus brazos en esa cruz. Y nos has perdonado, Señor, de ese juicio eterno, de esa condenación eterna. Y nos has regalado tu preciosa vida. Nuestra vida está escondida con Cristo, Señor. Nadie nos podrá separar de tu mano. Con luchas, con lágrimas, con dificultades, con incomprensiones, con traiciones, con dolores físicos, con confusiones, con temor muchas veces, con desaciertos, con frustraciones, con debilidades y con todo lo que vivimos, Señor, en nuestra realidad como hombres y mujeres. Pero pese a toda esa realidad, tus ovejas nunca perecerán, porque estamos cimentados, Señor, en la roca. Gracias. Incansablemente te decimos gracias por habernos perdonado y habernos regalado la vida eterna. Te pido, Señor, que por favor, una vez escuchado este mensaje, todos los que aún son incrédulos puedan arrepentirse de sus pecados, creer en ti, ya no depender de sus propias obras, ya no depender de su autojusticia, ya no depender de su propia bondad, porque no la tienen, dice tu palabra, y que puedan desesperadamente pedir auxilio, pedirte socorro a ti, porque de lo contrario deben reconocer que van camino al infierno, y a un infierno eterno que arde con fuego y azufre. Por favor, Señor, extiende tu mano de gracia en esta noche y convence con tu Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos. Salva, Señor, a todo pecador que cree. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
Amén.